Hola ideadores, hoy vamos a hacer estos gnomos tan simpáticos con el kit para hacer gnomos que me enviaron desde Bibicraft. Ya veréis qué sencillo es. ¡Vamos allá! Hola ideadores, hoy vais a ver lo fácil que es hacer gnomos con el kit de gnomos que nos mandaron desde Bibicraft. Aquí tengo mis barbas, que no sé si recordáis que nos mandaron barbas rubias, barbas blancas, canosas y morenas. Bueno, pues ahora luego las vamos a usar. También en el kit venían bolas de madera para hacer las narices, los ojos o lo que queramos. Y venía un lazo. Yo el lazo lo tengo ahora aparte porque creo que no lo voy a usar. Pero si me hace falta lo usaré. ¿Qué tengo aquí? Pues un calcetín. Un calcetín que parece que está nuevo, pero no. Porque aquí el señor Dumbo me lo mordió y mirad qué agujeros tiene. Así que lo voy a utilizar para esta manualidad. Y tengo aquí algunas telas. Tengo alguna tela más por aquí, que no sé si las usaré para hacer los gorros. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cortar el calcetín por aquí, porque con un calcetín vamos a tener por lo menos para dos gnomos. Y aquí con esto voy a hacer mi gnomo. Le voy a poner en la parte de abajo, que será esta de aquí, unas piedras para que pese un poco. Yo tengo estas piedras, tampoco pesan mucho, pero bueno, son de decoración y las tengo guardadas desde hace un montón de tiempo y no las uso. Así que para aquí dentro que van a ir. Luego voy a seguir rellenándolo con relleno de peluche, de amigurumi. Vale, lo vamos a rellenar hasta que queramos y cuando ya lo tengamos como queremos, lo que voy a hacer, le voy a dar la vuelta a esta piedra si se deja. Así. Lo que voy a hacer es anudarlo. Lo podéis anudar con un lazo, lo podéis anudar, yo creo que me da para dar hasta para anudarlo así. Pero lo voy a anudar pues con un cordón que tengo por aquí. Este nudo no se va a ver, así que lo podéis hacer con lo que queráis. Y ahora ya, esto va a ser el cuerpo de nuestro gnomo. Le vamos a hacer el gorro. A mí me gusta mucho esta tela azul, así que le vamos a hacer el gorro con esta tela azul. Mira, tengo aquí unos retales que me van a ir estupendos. Voy a quitar cosas. Entonces, para hacer el retal, o sea, el gorro que tengo que hacer, pues mirad. Como tiene un lateral que ya está rematado, por aquí no se va a ir, pues lo voy a cortar por ahí. Si no, tengo aquí mis tijeras para cortar y que no se deshilache. Pero como ya está ahí, pues lo voy a cortar ahí. ¿Qué voy a hacer con mis tijeras? Eso sí, pues hacer un borde redondeado aquí para que sea el borde de mi gorrito. Si estás por aquí pero aún no te has suscrito, hazlo ya, que es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse, el que está aquí abajito. Y dale también a la campanita que hay al lado, activando todas las notificaciones si quieres que YouTube te avise cada vez que suba algo nuevo. Y así no te perderás nada. Muchas gracias. Y ahora, esto de aquí, podríamos coserlo, podríamos pegarlo, lo que queráis. Podéis hacerlo con pegamento, con
cola, con pegamento textil. Yo, como lo quiero hacer rapidito, voy a utilizar silicona caliente. Lo estoy haciendo de tela, pero quedaría muy bien también si lo hacéis de fieltro. Y le voy a doblar un poco el gorrito hacia adentro para que entre bien por una parte y por otra parte pues porque me gusta que tenga el reborde este. Entonces esto de aquí ahora lo voy a asegurar todo con la pistola. Ya veis que lo estoy haciendo, que vamos, más fácil imposible. Os podéis complicar todo lo que queráis, pero para que veáis que se puede hacer bien fácil, bien sencillo. Ahora aquí tendrá que ir mi cara del gnomo. ¿Cómo le queremos poner la barba? Blanca, rubia, canosa. Yo voy a hacer uno canoso y otro blanco. De momento voy a quedarme con el blanco. Entonces, a la barba la podéis dejar así o le podéis dar un poco más de forma puntiaguda, lo que queráis. Si queréis cortarlo, lo que tenéis que hacer es meter la tijera por aquí, por dentro del pelo, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar así, porque ya os digo que lo quiero hacer súper fácil. Entonces, vamos a ver. Miro hasta dónde llega el gorro. Un poquito más arriba, pego mi barba. La voy a pegar también un poco más abajo. Bajo el gorro que se superponga un poco con la barba y lo pego. Y ahora le tengo que poner una nariz. Cogemos la bolita del tamaño, que este es el mismo. La tenemos un poco más grande. Sí, yo creo que queda mejor esta. Así que ahora aquí. Pegamos nuestra nariz. Y así en principio pues ya estaría hecho nuestro gnomo. Ya dependerá de si le queréis hacer más cosas o no. Pero ya habéis visto en qué poco tiempo, súper rápido, hemos hecho un gnomo. Con la otra parte del calcetín le voy a hacer una pareja y luego le voy a poner alguna cosita más. Bueno, pues aquí tengo a mis gnomitos. Como veis, les he puesto un cascabel en la punta del gorro. Al gnomo que va de azul le he puesto un cascabel plateado. Al gnomo que va de morado le he puesto un cascabel dorado. Y bueno, la nariz la he puesto de distinto tamaño, porque este me hacía gracia con la nariz grande, pero a este me ha parecido que le quedaba mejor esta otra. Y luego lo otro que he hecho ha sido ponerle pies a mi gnomo azul, para que se sostenga bien de pie, aunque yo lo tengo preparado para ponerlo en el borde de una estantería o algo así, de manera que caiga la barba por debajo. Mi marido dice que se va a pisar la barba. Entonces os voy a enseñar cómo he hecho estos zapatos para hacerle otros zapatos al gnomo morado. Entonces, para hacerle los zapatos, bueno, veis que tengo aquí unas planchas de pelo porque voy a necesitar una fuente de calor. También tengo la pistola de silicona y tengo un par de bolitas de Porex. Lo suyo es una un poquito más grande que la otra, pero yo no tenía, solo tenía el tamaño más grande, este tamaño aquí, y luego ya bolas muy grandes. Así que le voy a hacer los zapatos pues como este y ya está. Si queréis hacérselos más grandes, pues unas bolitas más grandes. Lo primero que voy a hacer va a ser partir las bolas al medio. Me voy a fijar en la línea que tienen y con un cúter que esté bien afilado las parto al medio.
Ahora las voy a pegar entre sí de 2 en 2. Entonces le coloco un poquito de silicona y las pego. Y esta va a ser la base sobre la que vamos a hacer después el zapato. El zapato lo voy a hacer con goma eva. Tengo aquí esta goma eva de color morado, que es un color bastante parecido al del gorro, aunque no lo parezca en la pantalla. Y entonces lo primero que voy a hacer va a ser recortar de aquí 2 tiras finas y largas, como de medio centímetro de grosor. Y ahora vamos a ver qué trozo necesitamos para forrar el 8, no sé cómo llamarlo. Vamos a coger un trozo aproximadamente así, que debería de ser suficiente. Ahora, a esto le quiero dar la forma de las bolas, entonces lo más fácil es calentarlo. Yo lo hago con la plancha del pelo, lo podéis hacer con la plancha de planchar o con la que queráis. Lo que pasa es que la del pelo es muy rápida y me da muy buen resultado. Mirad, ahora ponemos... ¡Uy! Que espera, la voy a volver a calentar. Esto aquí, tiramos hacia abajo antes de que se enfríe. Y entonces, esto ya más o menos queda con la forma. Vamos a poner un poquito de silicona y lo pegamos aquí. Y ahora lo que voy a hacer es recortar alrededor la goma eva que me sobra. Llevo hasta acerco a la base de la bola en la goma eva y lo que me sobra lo recorto. Y ahora lo voy a ir pegando aquí en el bordecito de la bola con un poquito de silicona caliente. Se puede usar la pistola con la silicona caliente sin problemas, pero tampoco dejéis mucho tiempo pegada la punta de la pistola a la bola, porque la deshace. Si te están gustando estos gnomos, dale al like. También me encanta leer tus comentarios. Y si además me compartes en tus redes sociales para que me compartan los amigos que aún no me conozcan, me harás un favor enorme porque me estarás ayudando a crecer. Muchas gracias. Bueno, una vez que ya lo tenemos pegado, lo que hacemos es colocar nuestro pie encima de otro trozo de goma eva y vamos a marcar todo alrededor. Sabéis que la goma eva se marca muy fácil, con cualquier cosa que tenga punta la podemos marcar. Ahí se ha quedado marcada nuestra silueta y ahora la voy a recortar. Esto irá aquí arriba, así que lo que voy a hacer va a ser colocar un poquito de silicona y pegamos nuestro pie. Y una vez que lo tenemos así, a ver, decidimos cuál va a ser la parte de abajo detrás del pie. Yo creo que va a ser esta, y vamos a poner todo alrededor, enrasada con la base, esta cinta de aquí. Para ello nos vamos a ayudar de la silicona. Cuando llegamos al final, cortamos, que llegue justo, igualamos la altura para que no sobresalga uno por el otro y acabamos de pegar. Ya tenemos hecho un zapato. De la misma manera voy a hacer el otro.
Bueno, ya tengo mis dos pies y ahora vamos a ponérselos al gnomo. A ver. Van a ir así aquí. Entonces, esto no se verá mucho, pero sí se ve como los pantaloncillos. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar los talones de los dos zapatos. Y ahora el gnomo va a ir aquí encima, así que voy a poner un poco de silicona en cada zapato y pego el gnomo encima. Y ya estará listo para colocarlo en nuestra estantería o donde queramos. Yo ya os digo que a mí me gusta que le asomen las barbas por debajo, pero si no queréis que tengan las barbas más largas, pues se las podéis recortar. Ahora os enseño cómo quedan. Y así de chulos y molones han quedado al final los gnomos. Mirad lo que os decía, yo los he hecho para poner en el borde de una estantería, que se sostienen bien de pie, pero las barbas caen hacia abajo. Como os digo, si no lo queréis así, pues les cortáis las barbas o los hacéis más grandes. Ya sabéis que en la cajita de descripción tendréis el link a este kit de BB Craft. Y además, si en BB Craft compráis con el código MANO10, os harán un descuento en vuestra compra. Nos vemos pronto, ideadores.